Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3, queridos amigos. Y leemos en el primer versículo: la guerra entre la casa de Saúl y la de David era interminable. David se fortalecía cada vez más mientras la casa de Saúl declinaba. Entonces, queridos amigos, nos estamos centrando en esta guerra fratricida. Aquí David, que comienza a reinar sobre Judá. Por otra parte, Isboset, pero que durará simplemente 2 años en el poder, porque detrás de esto que está Abner. Abner es el que incluso después traicionará también a Isboset. En el versículo 11 del capítulo 3 dice que Isboset no pudo replicar a Abner ni una sola palabra porque le temía. De esto ya hemos hablado bastante, pero vamos a comenzar aquí lo que nos va diciendo del 1 al 5, esta primera partecita. Los hijos de David, nacidos en Hebrón, más identificados con el tribalismo, estarán en conflicto más tarde con los hijos nacidos de Jerusalén, más identificados con el sistema de la ciudad-estado. Entonces parece que aquí eso es lo que estamos encontrando. Más bien es una cuestión dentro de un contexto histórico, lo que sucedía también en ese tiempo. Todo lo que es lo tribal, todo lo que es todavía un pueblo nómada, un pueblo que se va moviendo, un pueblo que se va erigiendo poco a poco y va tomando conciencia de ser nación. Pero luego ya tenemos, evidentemente, mucho más adelante, ya estaríamos en el año 500, cuando se escriben estos libros. Aquí ya tenemos una conciencia, el autor sagrado nos quiere dar a entender también las dificultades y las tensiones con estas dos ideas principales. Recordemos que Jerusalén fue creciendo también de a poquito. Jerusalén era un pueblo al comienzo muy pequeño, con 1500 habitantes. Pero después, cuando ya en el 721, toda la parte del norte cae Samaria en manos de los asirios, entonces todos estos que estaban en el norte también se refugian, corren, los que pueden, entonces se refugian en Jerusalén, es decir, pasan hacia la tribu de Judá. Recuerden que en el 931 a.C. nosotros tenemos la famosa división del reino, el norte y el sur. El norte como capital tiene a Samaria, que es una ciudad muy próspera, y en el sur está Jerusalén, pero Jerusalén que es un pequeño pueblo, o sea, no era gran cosa, que digamos.
Al comienzo ya habíamos reflexionado, Jerusalén más o menos tenía 1500 habitantes en ese momento, hasta que llegan aquellos del norte. Imagínense, sube, la proporción es bastante grande, porque Jerusalén, de 1500 habitantes que tenía, cuando llegan los del norte, Samaria, porque es destruida totalmente esa ciudad, muchos son llevados como esclavos, y entonces otros que logran escaparse van hasta Judá, y aumenta a 15.000 habitantes. De 1500 a 15.000 habitantes. Entonces, vea tú ya la diferencia. Entonces, ¿cuánto viene a ser? 1000%, ¿verdad? O 10.000. Bueno, en fin. Ya por la cálculo ya esa, pero es una cantidad enorme lo que nosotros estamos viendo aquí. Pasar simplemente de 1500 a 15.000, directamente le cambia toda la estructura, toda la mentalidad de lo que ese pueblo estaba viviendo. Bueno, aquí nosotros vemos esta guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, que era interminable. David se fortalecía cada vez más mientras la casa de Saúl declinaba. Y por eso decíamos y nos introducíamos en este tema que los hijos de David nacidos en Hebrón, más identificados con el tribalismo. Y aquí viene la problemática principal, porque aquí los hijos de Hebrón, etcétera, tienen otra mentalidad. Ahora, entrarán en conflicto con aquellos que después nacerán ya en Jerusalén, es decir, con una mentalidad totalmente diferente, cuando ellos, David, toma Jerusalén, y cuando ellos, al tomar posesión, ponen a Jerusalén como capital del reino. Y vienen los conflictos, y eso es lo que aquí estamos encontrando nosotros desde la reflexión y las plumas del autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver.
y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñandeyarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nos encontramos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Estamos reflexionando hoy. La idea principal, estuvimos mirando ya todo el contexto histórico, pero sobre todo estábamos mirando también la macroestructura. Una primera partecita que nos habla sobre la situación de esta guerra fratricida. Comenzamos en el capítulo 2 sobre esta guerra fratricida, en el versículo 12, guerra entre Israel y Judá, del capítulo 2. Desde aquí nosotros comenzamos a mirar un poco y a ver la situación en la que se encuentra Israel en ese momento. Después de que Saúl muere, David asume, pero en la parte del sur. Y la parte del sur, Judá, donde él pone su reino en Hebrón específicamente. Por otra parte, la parte del norte, la parte de Israel, donde tiene su capital, en Mahanaim, es Abner el que está al frente un poco de la política. Siempre él había sido el general del ejército de Saúl. Pero nos narra el autor sagrado y nos dice que él fue a buscarle a Ishbosheth, que es hijo de Saúl, lo lleva al frente, lo pone al frente de las tribus, lo nombran rey. Él mismo dice, y lo había proclamado rey, lo había proclamado. Es decir, aquí se insiste mucho en decir que es más bien Abner el que le está proclamando a Ishbosheth como rey. No es tanto, entonces, el pueblo o la gente, sino que Abner tiene aquel deseo de él continuar. Hablamos en los cursos anteriores y decíamos que es como un twista, con aquel mejor postor, el mejor postor. Actitudes, entonces, queridos amigos, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo aquí de los autores bíblicos, como el autor sagrado nos va presentando y nos va diciendo. En cuanto que David, incluso antes de ir a asumir como rey, de ser proclamado como rey en Judea, él consulta primero a Yahvé. He de subir a alguna de las ciudades de Judá, o por Ñande Yarabe.
consultó a Yahvé, dice luego directamente. Y Yahvé le responde, sube. Es decir, que también no es que simplemente consulta y no tiene una respuesta, sino que a ver el autor sagrado ponande ahí, ponande que Dios le responde a David. ¿Por qué? Y porque todo lo que nosotros podemos entender desde el capítulo prácticamente 16, 17 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta que es una lucha continua entre Saúl y David, o mejor dicho, Saúl que le pelea a David. En el capítulo 18, en ese encuentro famoso con Jonatán, Yara hoy sacamos hoy a través de Jonatán, del hijo de Saúl. Imagínense, le entrega prácticamente todas sus vestimentas de la realeza. Le entrega el cinturón, el manto, la espada, la diadema, o sea, todo lo que corresponde a un rey. Entonces, ¿qué es lo que el autor sagrado nos está diciendo desde el primer momento? Y que en él se va a realizar la realeza, y como que Jonatán también ya está dándose cuenta y dice, no, esta es la persona que tendrá que seguir respondiendo a aquello que Dios quiere dentro de su plan y de su historia de salvación. No es que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Y desde ese momento vemos que la actitud de Saúl, lastimosamente, es la de querer imponer, implantar su dinastía. Y por eso que después se va a enojar tanto contra David. Apenas ellos van bajando después de ese episodio, dice que pasando por las ciudades, las mujeres que le recibían a los dos, pero en el cántico y en la danza decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y de ese momento Saúl ya queda muy mal y dice, lo único que falta es que lo nombren y le digan que él es el rey. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor.
y como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos hoy con la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere el servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso, debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Queridos hermanos, recordemos aquí la promesa del Señor. Dos elementos importantes. Hoy se cañan de embaixa papeñan de yara ñanderajú, embaixa papeñan de yara o mañae y
Este es el camino de salvación. 2 elementos para que podamos llegar a nuestra realización, plenificación. Dios nos devuelve nuestra condición de hijos de Dios. A operar oñande de Jesucristo. Jesucristo que fue, dice, puesto por Dios como sumo sacerdote, recibió de Dios mismo su Padre. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Ese fue el tiempo tan fuerte que está siempre supeditado a lo que viene a continuación. Para llegar a la resurrección, que es el misterio principal de nuestra vida, la dignificación del hombre, la dignificación de la humanidad, entonces te muestra el camino. Dice, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Si yo quiero fuera, tenemos que apuntar a eso. ¿Qué significa obedecer? Y a través de su humilde sumisión, a pesar de sus gritos y lágrimas, entonces el Señor no por eso deja que pase por estas circunstancias. Y ante el año majecero a nuestra resurrección, este es el único camino. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, con nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico de todos los días, el segundo libro de Samuel, capítulo 3, queridos amigos. Los hijos de David nacidos en Hebrón. La guerra entre la casa de Saúl y la de David era interminable. David se fortalecía cada vez más mientras la casa de Saúl declinaba. Esto es lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 3. Es decir que esta guerra fratricida, era fratricida porque es entre las mismas tribus de Israel. Judá por una parte que había proclamado a David como rey y por otra parte le tenemos a Israel, sobre todo Isboshet, que era el representante en este caso, puesto allí simplemente por Abner. Esto es lo que ya se nos ha quedado muy claro. Estas son las formas como también tantas veces nosotros obramos, ¿verdad? Entonces Isboshet hoy ve como pantalla simplemente en un sentido político, pero no es el que tiene el poder de facto, ¿verdad? Sino que Abner, que imagínense, Abner era general del ejército de Saúl que siempre acompañó a Saúl. Tenía muchísima experiencia en este sentido. Y ahora vienen los problemas por el poder, los problemas con quién dará continuidad. Además Isboshet, que es el hijo de Saúl también, aparece de repente en escena. Nosotros veíamos hasta el capítulo 31 los 3 hijos de Saúl que mueren en la batalla, que era Jonatán, Abinadab y Malquishua. Estos son los 3 nombres que aparecen aquí, que mueren en la batalla contra los filisteos. Y luego también Saúl va a morir en esa batalla. Pero después de que se desbanda el ejército, ciertamente que continúa aquí Abner al frente del ejército, le pone enseguida a Isboshet como pantalla, como para que él pueda continuar también tramando, es decir, lo que él quería hacer
porque el poder de facto lo tenía Abner y no Isbosheth. Y se nos presenta de dos maneras, ¿verdad? Porque por una parte, un David que es tan respetuoso, un David que tiene palabra, un David que pregunta, un David que quiere saber primero, ñandillaro, por donde voy, que está ñandillaro, ayupita, porque también parecería que David es un usurpador o David sería un aprovechador, porque al morir Saúl, ahora entonces David enseguida, y bueno, Omanoma Saúl, tajaga tu llave, está ya apoderada del poder, está ya apoderada de todo lo que está ahí, al servicio de Saúl, las tribus, etcétera. Voy a ir, le voy a presentar guerra y voy a usurpar el poder, le voy a hacer una guerra de Estado ahí. Sin embargo, a David se le presenta tan respetuoso que él primero pregunta, Ayupita vigo de Yara, Ayupita vigo la Judá. Sí, sube yo de Yara. Aupeo cuando yo llamo la jata. Y ahí le dice a Hebrón. Entonces desde ahí David subió entonces allí con sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. David también llegó consigo a sus hombres, cada cual con su familia, es decir, Abejo Baitelle están yendo de los territorios de donde ellos estaban viviendo, es decir, desde la tierra de los filisteos, porque ellos vivían en Siquelac, que le había dado a Quis como un lugar para que ellos viviesen, Siquelac. Pero con Ana, o pariré o saliré con una situación, o manó Saúl, también el mismo Aquís le había dicho, no, de niño a pesar de que él le había tomado la palabra de una manera impresionante, que David era el guardaespaldas de Aquís, del rey de los filisteos, con todos sus hombres. Se le había confiado esta tarea al mismo rey. Y él había dicho, no, yo no tengo ningún problema, le dice ahí en el capítulo anterior, ¿verdad? En el 29 estamos eso, cuando, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Dicen los generales de Aquís. Aquí le respondió, ese es David, súbito de Saúl, rey de Israel, está conmigo hace más de 1 año o 2. Y desde el día de su deserción hasta hoy, no encontré en él nada de errado. Todos estos detalles son interesantísimos, como se nos muestra la actitud, la forma de ser de David con respecto a la palabra tomada o a la palabra que él ha dado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de vender su cosecha en el mercado romano, Fabián se disponía a volver a su granja en las afueras de Roma, pero sus amigos lo convencieron para que los acompañara a la asamblea permanente, pues llevaba varios días deliberando día y noche, en la que el clero en esa asamblea y los fieles debían elegir al nuevo papa que reemplazaría a San Antero, quien a principios de ese mes de enero del año 236 había sido condenado y ejecutado por orden del emperador Maximino Tracio. Y como ese martirio pesaba en el ánimo de los candidatos que temían correr la misma suerte, los escogidos preferían hacerse a un lado, lo que de hecho desesperaba a los electores y desconcertaba a la Grey, que huérfana de pastor se sentía más vulnerable que nunca ante la permanente persecución desatada por el Estado contra los seguidores de Cristo. A pesar de que era un buen cristiano, Fabián aceptó la invitación más por curiosidad que por convicción, pero al llegar a la explanada en la que deliberaban los asambleístas,
se sintió sobrecogido por la piedad con la que todos los presentes oraban a Dios, pidiéndole que les enviara el pastor más idóneo. Entonces Fabián cerró los ojos, se unió fervorosamente a esas plegarias y permaneció embebido en ellas un buen rato, hasta que sintió un aleteo sobre la cabeza y al abrir los ojos observó que una paloma revoloteaba a su alrededor, lo que la asamblea interpretó como una señal del cielo, e inmediatamente lo proclamaron papa, y este humilde granjero, sin oponer resistencia, fue ordenado ese mismo día sacerdote, obispo y entronizado como el 20º papa de la historia. Sin perder tiempo, San Fabián, nacido en Roma en el año 200, puso manos a la obra, porque la incipiente iglesia no contaba con una organización eficiente y por eso él dividió la ciudad en 7 distritos eclesiásticos y al frente de ellos puso como administradores a igual número de diáconos, que a su vez se apoyaban en otros tantos subdiáconos que se encargaban de distribuir las ayudas entre los pobres y llevar un registro minucioso de los mártires, que incluía los datos más relevantes de sus vidas y las torturas sufridas. Y además, esos subdiáconos tenían que inhumarlos en las catacumbas. Instituyó las 4 órdenes menores, o sea, el hostiariado, el lectorado, el acolitado y el exorcistado. Consagró a 7 obispos, entre los cuales a San Denis, a quien encargó de la evangelización de las Galias, actual Francia. Prohibió los matrimonios consanguíneos hasta el 5º grado. En los 14 años de su pontificado floreció la Iglesia. Adquirió la fisonomía jerárquica que aún mantiene y las características administrativas que todavía la rigen. Y como su labor había robustecido la estructura de la Iglesia y acrecentado el número de prosélitos, el emperador Decio, acuciado por el temor de que la comunidad cristiana se estuviera convirtiendo en un Estado dentro del Estado, ejecutó el 20 de enero del año 250 al Papa San Fabián, porque consideró que cortándole la cabeza a él se derrumbaría la Iglesia, pero se equivocó, pues la devoción suscitada por su martirio preparó a los seguidores de Cristo para afrontar con valentía la abominable persecución que más adelante desató contra ellos Diocleciano, el emperador Diocleciano. 6 años después de la muerte de San Fabián, nació en Narbona Sebastián, un joven aristocrático que, educado para la milicia, obtuvo por su valentía y liderazgo una plaza de oficial del ejército imperial, claro, cuando apenas contaba 18 años, y en poco tiempo escaló en la jerarquía militar hasta convertirse en comandante de la primera cohorte pretoriana, que era el cuerpo élite encargado de proteger la vida del emperador. Privilegio que Sebastián aprovechaba para cuidar, defender y catequizar a sus hermanos cristianos, que caídos en desgracia esperaban la muerte en las lóbregas mazmorras de los sótanos del palacio de Diocleciano, quien acababa de promulgar la terrible ley que decretaba una persecución general contra los seguidores de Cristo y autorizaba a los funcionarios encargados de la oprobiosa tarea para que utilizaran todas las torturas y suplicios y tormentos que conocieran, o que se las ingeniaran los que a bien tuvieran, se inventaran otras con tal de que los condenados sufrieran indeciblemente. A pesar de que Sebastián sabía a lo que se exponía, continuó consolando a los condenados y sus palabras de aliento reforzaban la temeridad de los reos, que aceptaban la muerte en el nombre de Cristo con alegría, y gracias a las intervenciones de Sebastián, varios nobles convertidos por él, los hermanos Marcos y Marcelino, Cástulo y Tiburcio, Claudio, que era el prefecto de la ciudad, su esposa y sus 2 hijos, afrontaron el martirio con dignidad y euforia. Naturalmente su osadía no pasó inadvertida y denunciado por algunos de sus compañeros. San Sebastián fue llevado ante Diocleciano, para el que su audacia era una traición, dado que lo tenía entre sus hombres de confianza, y así las cosas, con mayor razón, debía pagar con su vida la felonía cometida. Entonces lo condenó a ser asaeteado, y para el cumplimiento de la sentencia fue llevado a las afueras de Roma, atado a un árbol, y después de acribillarlo a flechazos, sus verdugos lo dieron por muerto y abandonaron el lugar. Pero un grupo de piadosos cristianos que estaban atentos a la ejecución comprobaron que San Sebastián estaba vivo, lo escondieron en el palacio de una noble romana llamada Irene, quien lo cuidó con abnegación hasta que se recuperó,
y aunque le aconsejaron que abandonara la ciudad, decidió encarar al emperador. Y cuando éste presidía un sacrificio en el templo de Júpiter, San Sebastián interrumpió la ceremonia e increpó a Diocleciano por la injusta y cruenta persecución de sus hermanos de la fe y aprovechó para reafirmar su condición de seguidor de Cristo. El tirano que lo daba por muerto se asustó en principio y luego, en un acceso de ira, ordenó que fuera azotado hasta morir en el hipódromo palatino, y glorificando a Dios frente a la multitud que colmaba el Coliseo, San Sebastián exhaló su último suspiro el 20 de enero del año 288, cuando apenas contaba 32 años. Como la muerte de estos dos mártires coincidió en la misma fecha con 38 años de diferencia, la Iglesia declaró el 20 de enero como el día de la festividad de ambos santos, y por eso hoy pidámosle a San Fabián y a San Sebastián que nos ayuden a mantener intacta nuestra fe cuando ella peligre. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La, 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios.
sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 3 con estos versículos. La guerra entre la casa de Saúl y la de David era interminable. Y ustedes se dan cuenta, siempre estas son las situaciones con las que nosotros también nos podemos encontrar en la vida. La guerra entre la casa de Saúl y David era interminable. Fratricida es esta guerra. Pero el autor sagrado quiere mostrar, quiere decir, quiere señalar que cualquier guerra, incluso en la misma casa, en la misma comunidad, se vuelve interminable. Si es que no hay criterios y valores de hermandad, criterios y valores de formar una misma comunidad. Y bueno, esta es la historia de muchos países, esta es la historia de muchas naciones, esta es la historia incluso de la nuestra. Ñandego, Ñamaña ponaron ahí dentro de nuestra historia, creo que los únicos que terminaron bien, ¿verdad? O sea, su gobierno en toda esta historia del año 1870 hasta ahora, creo que son solamente 7 o 8 presidentes que terminaron bien. Pero casi todos terminaron con un derrocamiento. Entonces, de cierta manera, son golpes de Estado, ¿verdad? Prácticamente casi todos. Algunos creo que estuvieron, creo que ni 24 horas no duró el gobierno, ¿verdad? Entonces, todo esto, queridos amigos, nos hace entender que tenemos que mirar de un contexto histórico lo que se está escribiendo aquí en la Biblia. La Biblia no es ningún libro caído del cielo, sino que la Biblia es una reflexión, pero es una reflexión teológica. Entonces, en esa medida es donde Dios entra en nuestra historia. Porque nosotros pensamos, resumimos nuestra historia, lo miramos y comenzamos a hacer el aparato crítico, es decir, la crítica sobre nuestra historia, o nuestra reflexión, pero desde Dios, desde Dios. Entonces, mirando y diciendo, bueno, ¿cuál es el sentido, la ontología? Entonces, porque es la esencia fundamental nuestra, del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y por qué actuamos de esta manera o actuamos de otra manera? Y la Biblia, al ser un libro pedagógico, ciertamente a veces de elementos que nos van a ayudar a nosotros para hacer una hoja de ruta que valga la pena. La ñandeo peana ya pues nos añandenda y que no lleva evidentemente que no vamos a lograr nada. Entonces,
Por eso nos dice que aquí también la guerra entre la casa de Saúl y la de David era interminable. Nunca se termina una guerra cuando no hay deseos de confrontarnos, de mirar, de dialogar, de entendernos, de querernos, de ayudarnos, de pasarnos la mano, de ser solidarios. Lo peanda y podríamos, entonces jamás esa guerra va a terminar. Pero como yo le estaba diciendo anteriormente, a ver dónde hay entonces una guerra de armas o una guerra simplemente de ejércitos, sino que aquí la palabra de Dios siempre apunta mucho más allá porque está mirando nuestras actitudes y al mismo tiempo quiere ayudarnos, ¿verdad? Y quiere decirnos, bueno, esta es la situación real, esta es la situación de vida, esto es lo que va a depender de ustedes para que salgan ustedes adelante, para que luchen, para que se empeñen, para que hagan algo lindo y positivo. Entonces, por eso, al comenzar el capítulo 3, el autor sagrado quiere comentarnos y quiere subrayar que la guerra entre la casa de David y Saúl, hermanos, por decir así, de la misma tribu, entonces era interminable, porque cada uno quiere llevar el poder, cada uno quiere ponerse al frente. Cierto que hay profecías, recuerden que más adelante vamos a encontrar que cuando Abner quiere él tomar el poder de Israel, entonces se va a confrontar con Isboset, y el otro le mira mal y le dice no, o sea, le echa en cara que Abner estaba con la mujer de su padre. Entonces le echa en cara a la otra y por Shimoi. Entonces ahí le saca incluso las profecías o lo que él conocía, que había sido que la casa de David es la que va a dominar. Y tuviste, engaña y broma. Y entonces le dará la espalda a Isboset. Y claro, al final dice que Isboset no pudo replicar nada a Abner, ni una palabra, porque le temía. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.